¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Avanza TV Rosario, señores. Están todos. Está Fernanda Gigliani, está Coro Barrio Nuevo, está Perichón, está Alcaraz, está Rubén Giustiniani. Tenemos programa completito. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Fernanda. Tanto tiempo sin verlo. Tanto tiempo sin verlo. Bueno, las veces que nos hemos encontrado, sí, estoy ocupada. Y es verdad que estaba ocupada. Es verdad. Nunca a esta hora miento. tenías una reunión. La Exacto. postergaste por algunos minutos para venir con nosotros. Exactamente. Fernanda, primera pregunta. ¿Quién es Don Uber? Uber es una aplicación que viene bien que lo digas, porque hace 3 días que se está debatiendo sobre Uber y seguramente la gente que nos está escuchando ni siquiera sabe qué es Uber. Sí. Es una aplicación que algunos pretenden traerla a la ciudad de Rosario, que ya funciona en otros países del mundo, donde personas con su auto particular ofrecen un servicio de traslado de pasajeros como el que hoy llevan adelante los remises y taxis en nuestra ciudad. Se lo vende como un servicio más económico y eso es lo que hace atractivo tal vez al usuario esta aplicación. ¿Económico por qué? Porque no tributan, no pagan acá en Argentina. Bueno, esa me parece que es importante ir avanzando en algunos conceptos. En realidad la base misma, la esencia misma de Uber es la desregulación absoluta. Ajá. Y esto tiene que ver con los derechos de los trabajadores y de los usuarios, con la seguridad de los automóviles que tampoco son controlados. Y en ese marco me parece a mí que hoy pensar en la instalación de Uber en Rosario va en contra de toda la normativa vigente que ya tenemos en nuestra ciudad. O sea que estamos en reforma laboral anticipada. Es como una precarización laboral exactamente ¿sí? del servicio, bueno, en este caso, y además una competencia desleal claramente hacia los taxis y remises que pertenecen a un sistema que está absolutamente regulado por el Estado. Que algunos entendemos que hay que mejorar incluso el control que el Estado tiene tanto en los taxis como en los remises, pero que en definitiva el Estado los controla. Ahora, tanta avidez que tiene el gobierno provincial y el gobierno municipal que está emparentado ideológicamente acá en nuestra ciudad, en Rosario, de una recaudación impositiva permanente, ¿van a permitir que no tributen? Ya hubo voces en contra del propio oficialismo. Respecto de la posible llegada de Uber, con lo cual me parece que yo no le tengo miedo al debate, yo creo que los debates son saludables y cada uno puede dar su opinión. Lo que sí aprovecho para decir que respecto del intento, en este caso de Yantosca, que estos días, que es el de la Cámara de Titulares de Taxi, el referente de la Cámara de Titulares de Taxi, que dijo que las denuncias que habíamos hecho con la concejala Smuck de las amenazas que se estaban dando en el ámbito de la terminal eran una operación para que Uber desembarque en Rosario. Primero, quiero decir que me parece no solamente perverso esa declaración, sino que me parece que tiene una intención como lo que hizo desde el momento 1 que nosotras empezamos a denunciar las amenazas, que es ocultar lo que ocurre en la terminal. Sí. Y la verdad es que no puedo pensar que desconoce, porque fue público, que con la concejala Smuck no se puede tildar de operación a una denuncia penal que ingresamos en la justicia, que la justicia avanzó, que incluso la semana pasada hubo una audiencia imputativa, es decir, hubo un taxista al cual se lo calificó como el autor de amenazas a una taxista. Nada que ver una cosa con la otra. Que ya tuvo una imputación sobre delitos penales. Entonces, ¿de qué operación me hablan? Y nada aparte, que ver una cosa con la otra. No tiene una cosa que ver con la otra, son discusiones totalmente diferentes, que bueno, que me parece que no colaboran nada a intentar confundir a la gente. El debate por parte de ustedes y otros sectores, digamos el peronismo, no te pido que me hables por todo el peronismo, digamos lo que sería hoy la oposición, ¿sí? No a Uber acá. No te puedo hablar en nombre de toda la oposición, pero sé que hay concejales que pertenecen a mi interbloque que ya se han expresado en contra. Y me parece que también es saludable para la ciudad dar un debate más serio, con un poco más de precisiones sobre... Con papeles en la mano. Exacto. Si algunos pretenden que Uber venga a Rosario, bueno, que digan cuál sería la forma en la que Uber desembarcaría para poder dar un debate, porque en todos los países del mundo o en las ciudades del mundo donde funciona de manera diferente. Sí, por ejemplo, me decías, en Rusia, para los que tuvieron en el Mundial tuvieron la suerte. Exacto. En Rusia no pueden exceder, no pueden... Tienen que tener la misma tarifa que la de los taxis. En otros lugares, en donde hay agencias de taxi, bueno, la administración de Uber se la adjudican exactamente a las agencias de taxi. Pero también quiero decir algo, porque varios periodistas, colegas tuyos, me decían, los rosarinos están pidiendo que venga Uber. La verdad, y vos te consta que recorro la ciudad todos los días, no se me acercó un vecino... alguna manifestación? No se me acercó un vecino a pedirme que venga Uber. Es más o menos como si yo te preguntara, Fernanda, en otro orden, en el nivel provincial, ¿alguien te pregunta vos de la reforma constitucional? No.
No, la verdad que no. O sea, Algunos tengo que te ser- paró, queremos Uber. Bueno, pero digo, hay como una intentona de querer generar una necesidad colectiva cuando no existe. La verdad, quiero Es ser una sincera en esto. otra mentira más grande con una casa. Bueno, pero lo quiero Plantear aclarar. debates como si el debate pasara por Uber. Yo creo que el debate pasa por el hambre, No, ¿y pasa por sabés el por qué brutal pasa el ajuste. debate? ¿Sabés por qué pasa la necesidad de los rosarinos en cuanto al transporte público? Que quieren que mejore la calidad de las unidades, que lleguen a horario, que respeten la frecuencia, que tengan aire acondicionado, que estén adaptados. Y en cuanto a los taxis también, Sí. que haya un mejor servicio de taxi. Pero no escuché un vecino, y la mano en el corazón me pongo, que me haya pedido que venga Uber a Rosario. No, de ninguna manera. La de mayoría ninguna que nos está escuchando ni debe saber de qué estamos manera. hablando. No, por eso yo te he preguntado, Don Uber, te decía yo. Exacto. Ahora, te juegan con una necesidad. Hoy por hoy, ¿quién no querría tener un trabajo más o menos estable? Explotar tu propia unidad. Sí, pero pero lo ¿quién haces- te dice que ante la desregulación, la falta de control, que ese propietario te ponga una persona que también tenga la misma necesidad de trabajar y en vez de trabajar normalmente como correspondería 6, 7 horas, te lo haga trabajar 12 Bueno, horas? sin ir más lejos, si es tu auto particular y vos simplemente con bajar la aplicación ya podés llevar pasajeros. Vos podés dar tarjeta azul de tu automóvil a 5 o 6 personas, lo cual tendrías choferes absolutamente precarizados, sin aportes. Entonces, digo, me parece que hay que dar un debate un poco más serio y más en este momento económico que vive nuestro país, donde si el conflicto de la terminal que nosotros denunciamos, te diría que se ha complejizado, yo no tengo duda que está relacionado con la situación económica, porque ha bajado el pasaje. Entonces los taxistas, que muchos vos los veis y están vacíos, van en búsqueda del pasaje cautivo, la terminal, el casino, el aeropuerto. Entonces me parece que la verdad que es tal vez inoportuno, te diría, instalar este debate ahora. Lo peor está por venir, y Uber. Exacto. Yo te agradezco infinitamente, cumplí contigo, ¿eh? No, gracias, sí, te agradezco. Sí. Y Y a los gracias por la caballeros que invitación. permitieron que vinieran primero. Y unos caballeros, todos los que ¿Eh? me van a preceder. Nos estamos viendo, Fernanda. No Sí. nos perdemos. No nos perdemos y nos vamos a encontrar pronto. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Ya viene Oscar Barrenuevo, señores. Obras sanitarias, CGT. ¿Qué pasó después del 25? ¿Qué pasó? Bueno, vamos. ¿Qué pasó después del 25 de junio, Oscar? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y no ¿Se pasó nada. terminó el plan de lucha? Se terminó el plan de lucha, aparentemente para algunos dirigentes sindicales. ¿Nos que vamos de estamos- vacaciones? Estamos satisfechos. Una Sí, cosa, está todo bien. una pavada y sencillamente nos da mucha bronca de pensar que una sola vez, porque hay una concurrencia mayoritaria, hay que dejar pasar el tiempo. No es así, esto... Pero queda para el anecdotario y queda para la historia y eso, sí, Oscar. claro, y la continuidad hubiera sido lo que permitiría realmente que el trabajador y el hombre sin trabajo estén de acuerdo y quieran a sus dirigentes sindicales. No que lo admiren un día porque hay una buena movilización y luego lo insulten, lo agravien. Entonces, este tipo de cosas a todos aquellos dirigentes sindicales que provenimos del interior del país, nos duele profundamente y más porque tenemos contacto permanente con ellos. Y a veces me parece que queda escuálida la posición que adoptan y me parece también que hay un desgaste muy sonso de un gran dirigente rosarino como es Juan Carlos Esmí, ¿no? Sí. Yo te diría, hay un desgano ya del propio Esmí, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, yo le pido que nos sigan. Usted en el programa está Perichón, está Alcaraz, pero particularmente cuando venga ahora Rubén Giustiniani, diputado provincial de Igualdad y Participación, sigamos atentamente el índice de confianza del consumidor. Sí, sí. ¿Sí? Esto es muy, muy importante, que es una estadística respecto a qué confianza genera hoy por hoy la situación del país, particularmente acá en Rosario. Pero también, paralelamente, Oscar, se suspendió el Congreso Confederal de la CGT. Sí, aparentemente
Yo creo que un poco empujando desde el interior y hacer escuchar la voz del interior también, y no solamente con movilizaciones en cada una de las ciudades, tenemos que ir más allá. Y creo que alguna vez lo hicimos, pues, algunos años atrás, y bastante años, porque lamentablemente después se aplacó CGT, y me parece que esto del trío, bueno, a mí me asemeja a la cúspide de una pirámide de 3 picos, ¿no? Sí. Una cosa realmente insulsa y un desgaste de Juan Carlos Smith que me apena, sencillamente. Y creo que, bueno, el sendero de la lucha está abierto desde el interior casi siempre. Y me parece que esta es la actitud a llevar a cabo. Y no tenemos que culpar a los demás si nosotros no somos capaces de llegar a movilizar como la gente quiere hacerlo. Y desde el interior muchísimas veces hemos, y por lo menos yo de mi gremio, bueno, después tuve que andar disparado, pero de mi gremio lo he hecho. Y alguna vez también hasta cortamos el agua. Sí, Oscar. Está bien que hace muchos años. Sí, hace algunos años. Oscar, ¿cuáles son los caminos a seguir ahora en lo inmediato por parte de ustedes? Yo sé que hay, no le digo una multitud de sectores gremiales, no, porque cuando tienen que estar en la calle reclamando, protestando, confrontando, digamos, con este brutal ajuste que tenemos en el país, ahí no hay distinciones, no hay diferencia de sectores. ¿Cuáles son los caminos a seguir hoy por hoy? Mira, creo que los caminos a seguir tienen que ser aquellos que contemplen la posibilidad cierta de los distintos partidos políticos que tienen en el movimiento obrero sus representatividades. Es decir, esto fue lo que hizo que la última movilización sea un éxito de gente. Esto tendría que ser como alguna vez lo hizo Saúl Ubaldini. Es decir, y se lo hizo un gobierno que realmente se comportaba como la gente, ¿no? Que fue el de Raúl Alfonsín. Un hombre muy querido, un hombre muy respetado, por el peronismo inclusive. Y sin embargo, tantos paros que le hicimos con Saúl, digo, y ahora nos repartimos un espacio para cada grupo, hacemos una movilización, hacemos concurrir a los compañeros de otro, digamos, andarivel político, y después aplacamos y otra vez vamos, pasamos un fin de semana largo, y eso duele. Y que a tipos como yo, que ya la cara se nos arruga, yo por lo menos prefiero morir con dignidad, ¿no? Bueno, yo le digo una cosa. No obstante la calma y la supuesta prudencia del triunviro de la CGT, hay manifestaciones todos los días, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama? Organizaciones sociales. El último 9 de julio volvió a repetirse en Buenos Aires una importante manifestación, como había sucedido el día 25 de mayo, por la dignidad, no al Fondo Monetario Internacional, pero no como una mera confrontación contra una entidad que de beneficencia no tiene absolutamente nada, sino lo que impone el fondo es terrible, y particularmente para los trabajadores, ¿eh? Sí, pero por eso te digo, lo único cierto desde mi punto de vista es el camino de la lucha. Y si la cuestión no es así, creo que los culpables son los dirigentes sindicales, incluso aquellos que tenemos alguna responsabilidad en el interior. Vos sabés que hace muchos años que yo estoy al frente de mi gremio, y en un periodo de tiempo, y durante los militares, le hicimos paro. Yo ya llevo 50 años acá, Entonces, y en esos 50 años me cansé de hacer paro, y en algún momento del gobierno militar, ahora lo puedo decir, hice cortar el agua en la zona que más conocía la ciudad, a través del diario. En esa zona hice abrir un camión adelante, destaparon y cortamos el agua. Y eso es un delito, que ya pereció, gracias a Dios. Pero creo que uno se tiene que dedicar a la acción permanente. No puede estar encastrado en lo que es su oficina. A mí me aburre mucho ya cuando estamos sin hacer y cuando estamos sin un avance de verdad en búsqueda de la prosperidad mediática, quizás, pero la prosperidad que tiene que tener un gremio que se siente orgulloso, y entonces por su representación.
Oscar, ¿cómo está el tema del plan de vivienda de ustedes? Fenomenal, vamos mucho van al parejo, digamos. El plan de vivienda son 2.200 viviendas. ¿Dónde está ubicado, me lo recuerda? A la entrada de Granadero Baigorria, frente a nuestro club, que también estamos allí. Bueno, a mi hijo Facundo. Sí. ¿A quién conozco de chiquitito? ¿Eh? ¿A quién conozco de chiquitito? Sí, de chiquito. Él está a cargo del club y el otro está prácticamente a cargo del sindicato. Pero bueno, Obra Sanitaria es un gremio muy familiar y de logros. Y además de logros tiene que ver cómo son sus dirigentes. Los dirigentes sindicales, que los ves con algunas demostraciones de holguras que tienen que ver con la percepción salarial, me parece horrible. Entonces, parece que el dirigente sindical debe ser sabio y prudente en la medida de lo posible, como pedía el general, pero también hacer lo cierto. Yo nunca tuve casa propia, ni auto propio. Es decir, mi hijo me sabían decir que era un loco. Y a lo mejor puede ser así. Pero, y además he transitado por los honorarios cargos como al frente de la CGT, no sé cuántas veces tuve, 4 veces creo que fueron. No, 3 veces en la CGT en distintos tiempos y una vez en la 62. Y en la política me pasó lo mismo, tuve muchos periodos de legislador, de secretario de Estado. Sí, bueno, pero yo no me enamoré de los cargos, ¿no? Me enamoré de lo que hago. Perfecto. Lo peor está por venir, ¿eh? Sí. ¿Cuándo fue dulce la cosa? No, ojalá que se venga lo peor. Ojalá que nos incite a esto que es la lucha pertinaz y firme. Lo estamos esperando, estamos queriendo que nos pongamos de acuerdo, aunque sea un grupo. Y creo que desde acá alguna vez salió la gran pelea nacional. Quedó demostrado el día 25, por eso preguntaba yo inicialmente si fue un palo dominguero y después qué pasó. Lo peor está por venir. Oscar, muchísimas gracias. Que venga pronto. Lo peor está por venir. ¿Por qué decimos nosotros que lo peor está por venir? ¿Sí? Fíjese la comparación que voy a hacer, no tiene absolutamente nada que ver. Aplaudimos a Croacia, un país que terminó una guerra no hace más de 15 o 20 años. Me parece muy bien. Y me conduelen aquellos países que luchan por su libertad, por mejorar su calidad de vida. ¿Y nosotros? ¿Nos olvidamos de 30.000 desaparecidos? ¿Y nosotros? Lo que estamos viviendo hoy, brutal ajuste. Brutal ajuste, que no recae en los Macri y compañía, recae sobre nosotros los trabajadores. Vaya si sabemos lo que es luchar por la dignidad en nuestro país. Vaya si sabemos nosotros lo que es luchar por la dignidad. ¿Saben lo que se viene con el próximo presupuesto año 2019? Peor de lo que estamos viviendo hoy. Lo peor está por venir. Brutal ajuste, tarifazos, impuestos. Después me lo va a aplicar a Alcaraz. Y cómo se lava la mano la justicia a nivel nacional. Avanza TV Rosario, ya viene Rubén Giustiniani. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto, Alberto. Gracias por la invitación. Pero, por favor, ¿qué demuestra el índice de confianza del consumidor hoy por hoy? Una abrupta caída de la confianza de las rosarinas y los rosarinos en la economía. Esta es una encuesta trimestral que hacemos con la Facultad de Ciencias Económicas
y muestra caída en la percepción presente. Esto es ante la pregunta que le hacen a usted acerca de cómo ve su situación personal respecto al año pasado y cómo ve la situación del país respecto al año pasado. Peor. ¿Peor? Peor. Y lo que es llamativo, la fuerza del gobierno de Cambiemos era que estamos mal, pero tenemos expectativa de que vamos a estar mejor. Las dos preguntas de expectativa futura que se hacen, cómo piensa que va a estar su situación personal el año que viene y cómo piensa que va a estar la situación del país el año que viene, también en esta encuesta da que la gente, el 62% responde que va a estar peor. Es decir, que hay una percepción muy negativa de la economía. Y las dos preguntas respecto al tema del consumo, y esto habla referido a la recesión que ya estamos padeciendo, bolsillo. Es que cuando se le pregunta a la gente si está dispuesta a comprar bienes inmuebles, electrodomésticos, etcétera, o casas o departamentos, la gente, la inmensa mayoría, casi el 70%, dice que no. Es decir que en general muestra esta encuesta que se hizo a fin de junio, la anterior había sido en marzo y la anterior en diciembre, que a partir de diciembre hay un punto de inflexión después de las elecciones de octubre, en donde la percepción de la economía por parte de la inmensa mayoría de la población es negativa. O sea que estamos mal y estaremos peor. Sí, sin duda, la verdad que esto es una combinación explosiva que padece el país de tarifazos, inflación y recesión. El aumento de las naftas después de la desregulación que produce efectos doblemente negativos. Por un lado, la quita del poder adquisitivo de la sociedad, con lo cual se retrae el consumo, y por otro lado tira la inflación para arriba. Entonces, esto también tiene un correlato con la política. Nosotros también, esta encuesta pregunta aceptación o no del gobierno nacional, aquí en la ciudad de Rosario, está en una encuesta rosarina. Y esto no es un hecho aislado, es la segunda ciudad de la República. Me dirán a mí que es la capital de la protesta, todo lo que fuere, todo lo que vos quieras, pero esto no es un hecho aislado. No, además como gran ciudad se comporta como el promedio del país, esto lo hemos visto en todas las elecciones nacionales, y el 62% de los rosarinos no aprueba el gobierno nacional. Ahora bien, yo no lo quiero traducir esto electoralmente, pero nos fijamos, hay un núcleo duro que dice que tiene respeto y tiene confianza en este gobierno, que sería un 32%. ¿Qué le dice eso a ustedes? No, bueno, evidentemente... Políticamente hablando, ¿eh? Sí, políticamente hablando, cuando uno ve ganadores y perdedores de la economía, uno ve que hay un porcentaje, sobre todo del sector concentrado de la economía, que se beneficia con esto. Es decir, cuando uno toma esta situación económica, ve que los bancos y todo el negocio financiero alrededor de los bancos, la rentabilidad financiera con una tasa de interés del Banco Central de 47%, cuando el sector productivo va a cambiar un cheque al 60%, no hay economía productiva que se sustente, pero las petroleras están haciendo sus pingües ganancias con la desregulación de las naftas, con el negocio de vaca muerta, todas las eléctricas con los tarifazos. Evidentemente que hay un sector que la pasa bien, no así la inmensa mayoría de la población. Cambio de tema. Tenemos ley de educación, al menos en la Cámara de Diputados de la provincia, ¿sí? Usted trabajó mucho y la diputada Burger también trabajó mucho en este tema, ¿eh? Sí, Alberto, lo hablamos con usted acá en este programa desde el año pasado porque nosotros siempre dijimos que era una vergüenza que la provincia de Santa Fe no tenga ley de educación. Me tocó trabajar mucho en el año 2006 como senador nacional para que la nación tenga una ley nacional de educación que reemplazó a la ley federal. Trabajamos mucho en el 2007 para tener una ley de financiamiento educativo a nivel nacional. Todas las provincias del país hicieron su ley provincial y no lo hizo Santa Fe. Ahora podemos decir que tenemos un dictamen ya por unanimidad en la Comisión de Educación
que sintetizó 5 proyectos de las distintas bancadas políticas, del justicialismo y del peronismo por parte de Patricia Chialvo y de Silvia Simoncini, del radicalismo de Alejandro Boscarol, de Pares Verónica Venas, Carlito del Frade, el nuestro con Silvia Burger, y el que elevó la ministra de Educación, Claudia Balaguer. Se sintetizaron todos esos proyectos y yo creo que en el mes de agosto vamos a estar votando en la Cámara de Diputados lo que va a ser la media sanción. No tengo duda que senadores lo va a hacer ley. ¿Por dónde pasa liminarmente, digamos, el principio de esta futura ley? Eso es fundamental, presupuesto. Si no hay presupuesto no podemos hablar de jornada ampliada, no podemos hablar de jornada completa que está planteado en la ley. Estamos planteando un piso del 25%, del 35%, perdón, del presupuesto, hoy está en el 31%. Es la mayor tajada del presupuesto provincial que tiene la educación. Creemos que tiene que elevarse al 35%. Estamos hablando de la educación inicial. La educación es la mejor política social, es la mejor política de inclusión. Tenemos el drama de cada 10 chicos, 5 no terminan la escuela secundaria, pero si vamos a los barrios populares, esos 5 se transforman en 8, con lo cual el drama es muchísimo mayor. Por lo tanto, ahí hay que poner la decisión política y una ley determina un rumbo hacia adelante para los próximos años, más allá quién es el que gane las elecciones, más allá de la bandería política de quién gobierna. Y esta es una ley para 30 años, como mínimo. Yo no sé si 30 años por los cambios permanentes que tenemos de la tecnología, de la revolución de las comunicaciones, de la cultura. La ley 1420 que sentó al hijo del rico junto al hijo del pobre con el mismo guardapolvo blanco duró 100 años en el país. Claro, bien lo dijo, las nuevas tecnologías, las famosas TIC, hoy por hoy, han modificado el universo de conocimiento, es verdad. Totalmente. Esperemos que para las próximas décadas esta ley sí siente para la provincia de Santa Fe una verdadera política de Estado. Donde no damos pie en bola, y esto no es culpa de ustedes, de la oposición, no hay una normativa para controlar el dispendio, sino el exponencial tarifazo en la provincia de Santa Fe. No sale ni en broma eso. No, ahí presentamos 15 diputadas y diputados un proyecto de ley. Hay que frenar los tarifazos porque realmente hoy uno entra a cualquier hogar hoy y en la cocina de la casa de cualquier familia de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y del país están las facturas que se han transformado en impagables de luz, de gas y de agua. Y esto es fundamental entenderlo porque vemos cerrar comercios históricos de la ciudad de Rosario, panadería de décadas que han hecho historia con la ciudad, pymes industriales que están pasando un muy mal momento y hoy ya están los índices de gente que pierde su trabajo. Y estaban dando el mismo Ministerio de Trabajo de la provincia, que hasta el momento, en este año, en este semestre, hay la misma cantidad de gente que perdió el trabajo que en todo el año pasado, 2017. Es decir, que son números que expresan una grave realidad social ya del trabajo y donde los tarifazos han cumplido un papel fundamental en esto, negativo, ¿no? Hay clubes en la provincia que les ha llegado una tarifa de 100.000 pesos. Es así porque yo creo que es un disparate cuando el tarifazo, bueno, está el Carasi, esto lo hemos hablado y ellos han trabajado tanto la multisectorial en este sentido. Cuando usted pone un tarifazo que duplica, triplica lo que aumentan los salarios y las jubilaciones, le está metiendo la mano en el bolsillo a la gente. No hay fundamentación porque las tarifas dejan de ser justas y razonables y porque se transforman en una verdadera exacción a la economía familiar. ¿Se da cuenta que no hablamos de la reforma constitucional? Para la próxima. Para la próxima. La próxima invitación. En la próxima década. En la próxima. ¿Qué va a ser igualdad y participación? El año 2019 está a la vuelta, Rubén, Bueno, nosotros construimos... Bueno, ya estoy hablando en términos electorales. No, sí, falta mucho, pero nosotros estamos muy cómodos en este interbloque que hemos hecho entre igualdad y participación y el Frente Social y Popular, con Carlito de Frade, el Memes Meyer, Silvia Burger, y la verdad que
cuando lo presentamos dijimos, esto es un encuentro natural porque votamos las mismas leyes, impulsamos los mismos proyectos, tenemos las mismas ideas y que no tenía techo, que este interbloque no tenía techo y vemos que cada día tenemos perspectivas mejores hacia el año que viene. Así que después llegará el momento... Está caminando muy bien la provincia. Bueno, estuve en Venado Tuerto y Hugues esta semana y la semana pasada estuve en Reconquista y la verdad que en el interior es donde se ve toda esta cuestión económica y social que estamos hablando, ¿no? O sea, un momento difícil que estamos viviendo y más difícil todavía el que se viene en el próximo semestre. Sí, no, es difícil. Ayer me lo decía Alejandra Rodenas en Santa Fe, estuvo recorriendo también, se están preparando para la próxima contienda electoral dentro del peronismo, que con la anuencia de los gobernadores, algunos por temerosos de un carpetazo, otros por serviles y cómplices, sin hacer nombres, otros convencidos, en ese núcleo duro del 32%, de que estamos mal, pero lo peor está por venir, le van a votar el presupuesto nacional. Presupuesto nacional, yo menciono, que usted tiene una rica experiencia habiendo sido legislador nacional, senador nacional, pero con las condiciones del fondo hoy por hoy, que no es una entidad de beneficencia. Yo creo que ya, Alberto, no estamos hablando siquiera condicionamientos del fondo, sino que el fondo está escribiendo el presupuesto. Sí. Cuando el fondo obliga a un recorte de 200.000 millones, que al otro día se aclara que no son 200.000, el ministro de Economía dice que son 300.000 millones. Escuchen bien, 300.000 millones. Esto es gravísimo, esto va a representar una profundización de la recesión, de la economía del país. Van a salir del Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que se viene un recorte previsional ampliado, más de nuestros bolsillos los trabajadores. Como siempre, el ajuste lo pagan los que menos tienen y los que menos ganan en Argentina, es así. Rubén, le agradezco infinitamente. No, muchas gracias. Ya viene Mario Perichón y ya está Alcaraz. ¿Escuchó Alcaraz? ¿Escuchó el tema tarifazo? Cómo se lava la mano la justicia. Lorenzetti, mi ex compañero de estudio. Ay, mamita mía, Lorenzetti. Bueno, sigamos. Bueno, ahora estamos con el doctor Mario Perichón, que ocupara un cargo importantísimo, fuera director nacional del CUDAIO en la gestión anterior. Tenemos nueva ley de ablaciones de implantes, que han surgido, no le digo controversias, pero algunos reparos, han habido reuniones nacionales. Y lo queríamos dejar para el final, como siempre lo hacemos, ¿sí? Alcaraz. Y no para que le haga mal la cena, no. Cuando se venga el tema tarifazo. ¿Qué tal, doctor Perichón? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, tenemos nueva ley a nivel nacional. Tenemos nueva ley. De trasplante, como le llama la gente, la ley Justina, por ponerle un nombre. Sí, en realidad la ley es el número 27447, que sí, reemplaza a la antigua ley, que era la 26. ¿Cuál es su opinión respecto a esta nueva normativa que todavía no está reglamentada? Bueno, no es menor lo que no es menor. No es menor lo que acaba Para de no decir. Cambiar el sentido posteriormente de la ley. Por eso creo que... Y la intención del legislador. Creo que hay que esperar la reglamentación. De todas maneras, yo creo que hay 4 puntos esenciales en la ley que son muy saludables. Primer punto, el consentimiento presunto duro. O sea, en el mundo existen 2 tipos de consentimiento presunto, el blando y el duro. La Argentina hasta ahora tenía el blando. Esto significaba que el que no se opone a ser donante en vida era considerado presunto donante y se le pedía testimonio de última voluntad del fallecido a la familia. A la familia. O sea, era un consentimiento blando. Era un mix. En realidad era un miedo de los legisladores del 2005 que le pusieron una coma al artículo y hay que pedirle testimonio de última voluntad del fallecido, no de la familia. La familia en realidad confundía
su opinión y no la del Sí, fallecido. o hacer hablar un muerto. Que era Y una- eso realmente trajo mucha confusión y en realidad lo que se logró era que al final se siguieran pidiendo los órganos a la familia. Este consentimiento presunto que existe en muchos países del norte de Europa es el consentimiento presunto duro. No, cualquier ciudadano tiene la oportunidad de decir que sí o que no, oponerse o decir que sí. Y es una decisión personal que toma cada uno, como tomamos muchas decisiones para después de nuestra muerte. Entonces, una vez que se hizo el sí y el no, hay un registro que cuando yo fallezca me cotejarán en los dos bases de datos y verán qué hace. Si yo no dije nada es el asunto. El Estado considera presuntamente que al no decir nada sos donante de órgano. Y entonces ahí directamente se informa solamente a la familia que como no dijo que no, se lo considera un donante y se va a proceder a la ablación. Ese es un punto. El segundo punto importante, legisla de una vez por todas el trasplante con donante cruzado. ¿Qué es eso del donante cruzado? Es cruzar los donantes, el caso Lanata. Todos lo conocemos porque fue el primer caso en el país, que incluso no había, en ese momento la ley no lo permitía y tuvo que ir a la justicia a pedirse permiso para poder hacer. Es compartir yo, la mujer, por tomar el caso para que sea más ilustrativo, la mujer de Lanata no podía ser donante de él, pero quería, pero por una incompatibilidad del grupo de sangre no podía, y había otra pareja, una mamá y un chico, que también le pasaba lo mismo. Entonces cruzan los donantes vivos no relacionados. Eso ahora forma parte de la legislación de la nueva ley. Esto existe también en todos los países europeos, el trasplante con donante cruzado. España es un poco el líder en esto, pero hay países como Corea que hace muchos años que practican el trasplante con donante cruzado. Por lo menos tenés un marco jurídico ahora, Sí, sí. porque lo otro era peligroso. El tercer punto es que genera que se crean servicios de procuración de órganos en cada institución pública y privada del país. Pública y privada del país. Porque ya en la reglamentación están queriendo que solamente sean públicos. Eso no es Ahí va a menor. venir una peleita. No es menor esto. Sí. Ese servicio de procuración va a ser como el servicio de cardiología, el servicio de urología, un servicio de procuración de órganos que la ley establece que esté por lo menos ocupado ese espacio por un médico capacitado en procuración de órganos. Y el cuarto punto, que no es menor tampoco, prevé que del Fondo Solidario de Trasplante que se creó allá por el 2006 con la anterior ley, el 20% de ese fondo sea utilizado para capacitar justamente a los médicos que van a ir a solicitar y a buscar los donantes cadavéricos en los distintos hospitales públicos y privados. ¿A ustedes lo llamaron para consultar? No. No ¿Por consultaron experiencia? a nadie. ¿Y a las ONG las llamaron? No. Entonces- Ayer hubo una reunión en el INCUCAI justamente por eso. Yo creo que ahí es donde de alguna manera los legisladores han tenido un poco de apuro. Creo que las leyes, a ver, yo siempre dije que en la anterior ley con el consentimiento presunto blando yo decía que la solidaridad no se legisla, se construye. O sea, las leyes hay que apropiarlas. El ciudadano tiene que sentir que se apropia de la ley. Para que una ley se apropie al ciudadano hay que hacerla visible, hay que hacerla conocer. Y en realidad yo creo que lo hablábamos con el diputado Giustiniani afuera del micrófono, fuera de las cámaras, que me parece que debería haberse hecho una campaña previa y después modificarse la ley. Crear Acá se hizo conciencia, al como se revés. dice. Generar conciencia y una corriente positiva y explicar, inclusive explicar que uno puede revocar la voluntad del sí o del no en el último minuto. Para los que puedan tener miedo, etcétera, existe la revocación que se hace de la misma manera como se hizo el sí o el no a la donación de órganos. Entonces me parece que ahí es donde la Sociedad Argentina de Trasplantes se opone a la ley. ¿Cómo? No le consultaron. ¿Qué era lo que se opone? Bueno, hay toda ayer hubo una reunión en INCUCAI con las ONG han sentido de alguna manera que apareció una explosión del no. Entonces, una ley que busca beneficiar al donante termina generando un perjuicio, por lo menos en esta primera etapa. Por eso es clave, lo decía el otro día en una radio de Buenos Aires que me consultaba, es clave la educación, la concientización. Hay que explicarle a la gente rápidamente qué significa esta ley. No solamente para un acto. Y aparte otra cosa, Alberto, la gente tiene que entender que los donantes cadavéricos salen de 3 maneras de morirnos nada más.
No porque uno esté grave en un hospital o en una institución privada le van a sacar los órganos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cerebro esté destruido con indemnidad del resto del cuerpo. ¿Sabés qué produce la muerte? ¿Cómo se produce la muerte para que se dé eso? Disparo de arma de fuego en el cráneo, accidente de auto, de moto y accidente cerebrovascular. Son las 3 causas de cómo tenemos que morirnos para poder ser donante. Y eso es una pequeña proporción de la cantidad de muertes que se producen, por ejemplo, en una unidad de terapia intensiva. Por supuesto que necesitas que ese paciente esté internado en una unidad de terapia intensiva. O sea que, pero esto hay que explicarlo de la muerte. Yo te hago un desafío, y con esto termino, para que la gente entienda el tema de la muerte encefálica, de la muerte cerebral. Si yo corto una rosa en el jardín de al lado y me la llevo a mi consultorio, le pongo agua, le pongo aspirina, al cabo de una semana la rosa, ¿qué pasa? Empieza a echar olor, se pudre la rosa. ¿Cuándo se murió? Nadie tiene duda que se murió cuando la corté del rosal. Yo por un método extraordinario y no natural, que es el agua, la aspirina, la pude mantener en aparente vida, pero la rosa estaba muerta. Bueno, eso es lo mismo que la muerte encefálica. Cuando uno puede demostrar fehacientemente con los métodos que hoy tenemos de que el cerebro no existe más, no hay más personas. Yo le hago esta siguiente pregunta. ¿Hay conciencia en la gente por parte de la donación? Cuando a mí me dicen donar es dar vida, yo lo asumo como tal. Pero está bien, pero es que, ¿hay conciencia en la gente? No, es que no hace falta la conciencia, lo que hace falta es educar a la gente. Por eso digo, pero no solamente... Estos ejemplos tontos que yo doy, es lo que tenemos que llegar a la gente. Pero a mí me tratan de educar el día de la elección. Tenés que donar un órgano el día de la elección, tenés que decir sí o no. Eso no. Y los 365 días del año Nos olvidamos no hablamos, todo, hasta que aparece una nena. Y otra cosa que es grave que pasó en este país. En la década del 90 había una nenita en Santa Cruz que se llamaba Anaí. Esa nena necesitaba un trasplante de médula ósea y en la Argentina todavía no se hacían. Y se hizo una colecta para llevarla a Estados Unidos a trasplantar. Y fallece en la lista, fallece sin llegar a Estados Unidos. Y se genera una fundación Anaí y ahí se empiezan a armar los equipos argentinos para trasplante de médula ósea. Ahora se murió otra nena y aparece una ley. Lo que tenemos que entender los argentinos, que no necesitamos que se mueran nenes para hacer las leyes. Tenemos que prever hacer las leyes antes que pasen estas cosas. ¿Está claro? Educar. Esa es la única manera. Recién lo hablábamos con Giustiniani, educar. Es clave. Esto tendría que estar en las currículas. La Radio de Buenos Aires me preguntaba, bueno, pero hay que llevar a las currículas de las escuelas primarias, secundarias. Claro. Hay que pagarle bien a los maestros primero. Sí, empezando. Empecemos por ahí, ¿no? Que tenga una buena paritaria. Por supuesto, si no, no hay manera. Y no que te obligue un juez a abrir una paritaria. Por eso me alegro de lo que escuché antes de Giustiniani, ¿no? De la ley de educación, porque esa es la manera que tenemos de construir ciudadanía y ser solidario y pensar. Yo estuve en el año 2000 con Juan Pablo II y dijo algo que me quedó grabado para toda mi vida. Es una nueva manera y moderna de Eucaristía, esto de dar el cuerpo por el otro. Doctor, gracias. No, gracias a vos. Ya viene Alcaraz. Y los voy a invitar al programa gremial que tenemos. Bueno, cómo no. Porque los trabajadores también somos seres humanos. Pero fui el primer director del INCUCAI que firmó un convenio con la CGT para capacitar a los trabajadores, en el Salón Felipe Vallese con Hugo Moyano. Perfecto. Avance, vamos, ya viene Alcaraz. Ahora estamos haciendo un relevamiento
¿Qué tal la cara? ¿Cómo le van a echar? Estamos haciendo un reglamento. ¿Qué ¿de tal? qué? Buenas noches. Primero hay que aclarar, siempre vengo no para traer malas noticias, sino para traer noticias No, reales. le arruinamos el plato a la gente. Sí, no, a por los eso, doña Rosa, doña Giannini, tenga cerca un vaso de agua, porque ¿Qué las relevamiento noticias... están haciendo ustedes, Alcaraz? se está haciendo un... Tarifazos, de los tarifazos, se está haciendo un relevamiento en distintas partes de la ciudad de los negocios que han cerrado por el tema de los tarifazos. ¿Tienen algún dato ya? Recién estamos esta semana trabajando, pero los datos que vamos a dar no van a ser datos estadísticos como da el gobierno. Perdón. Nosotros vamos a dar las direcciones, la cantidad con las direcciones de los lugares de que los no pueden comercios, pagar, que no han podido pagar. que directamente ya cerraron porque no pudieron pagar el tema del tarifazo. Y está bien lo que ustedes venían charlando con la parte sindical, con Rubén también, respecto del tema de que todavía no sabe, todavía se viene lo peor. Sobre lo peor se viene lo peor. Exacto, es como siempre digo, estábamos al borde del abismo y gracias a Dios vamos a dar un paso al frente. No seamos malos. De esta manera, sí, porque... No, porque después se enojan con nosotros y los persiguen pero a ustedes cuando dicen que le boicotearon el acto a Macri. No, bueno, de ninguna manera están en esa. Nos persiguen, ¿ahora qué? ¿Nos va a perseguir también la Corte Suprema de Justicia? Se lavó la mano, mi pero se querido, está lavando mi la ex mano. compañero de estudio, Ricardo Lorenzetti. Con la Corte. A ver, cuénteme ese fallo. Se están lavando la mano tanto la justicia nacional con la Corte Suprema de Justicia y los distintos juzgados también, las cámaras de los juzgados de ¿Qué acá pasó de la ahí con ciudad ese de Rosario? fallo, con ese recurso de amparo presentado contra el tarifazo de gas en Junín, en Buenos Aires? Ahí se había presentado por una asociación de defensa del consumidor, Defender, para que se quede sin efecto las tarifa del gas y establecieron como medida cautelar la suspensión. El Juzgado Federal de Junín no le hizo lugar, se efectúa la apelación, pero la Cámara Federal de La Plata suspende el trámite hasta que no se resuelva una cuestión de competencia entre el Juzgado de Junín y el Juzgado de La Plata. Entonces, como eso va a terminar sí o sí en la Corte Suprema, se utiliza lo que se llama el per saltum. Se solicita que se obvie todo ese trámite y que lo tome directamente la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, como vos dijiste, se lavó la mano, declaró inadmisible porque no se dan los requisitos. Uno de los requisitos es que exista gravedad institucional. No existe. Peligro. No existe. No existe gravedad en el bolsillo tampoco. Exacto. Y es fundamental que el Poder Judicial se ponga los pantalones largos. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy todas estas cuestiones de los tarifazos, hasta la cuestión del veto de la ley contra el tarifazo, está todo judicializado. Hay recursos de amparo que están solicitando la inconstitucionalidad del veto del señor Macri. Hay recursos de amparo que están solicitando que se suspendan los tarifazos. Hay recursos de amparo que están solicitando que se prohíba, como se prohibió el corte de gas cuando no se pueda pagar. Hay recursos de amparo que solicitan que eso se haga extensible al servicio eléctrico y al tema del agua. Giustiniani decía que cuando uno llega a los distintos hogares de los barrios, vos entrás y están las luces apagadas. Viven prácticamente en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no pueden pagar. Y tienen temor al tema del corte y de quedar sin el servicio. Y entonces, ¿cómo no va a existir gravedad institucional que desconoce la Corte cuando estamos hablando de derechos humanos declarados como tales por la ONU, declarados por tratados internacionales con rango constitucional? Propio de la justicia ordinaria aquí en Rosario, cuando ustedes se hacían el planteo por una de las empresas que no podía pagar la luz. ¿Se acuerdan cuando fueron? Exacto. Mala apretada de
Alicia Siciliani, la ministra de la producción de la provincia de Santa Fe. Es propio, Sí, pero aparte sucede algo gracioso respecto al tema del servicio eléctrico en Santa Fe. Mientras el Poder Ejecutivo provincial estaban todos juntos con la Municipalidad de Santa Fe, no salía nada a la luz. Claro. Ahora salió a la luz que sectores del municipio de Santa Fe aparentemente están enganchados de la luz. Hurtando la luz. Exacto, cuando hay un decreto del gobernador que le está diciendo a la EP, controlen la cantidad de enganchados que hay y vayan, córtenle la luz. Sería, yo para ubicar un poco la audiencia, en la zona oeste de la capital de la provincia de Santa Fe, detrás de la cancha de Unión, de los Tatengue, ahí no tiene nada que ver Enrique Rucci, no, él es Tatengue nada más, yo estoy en la otra punta, yo soy colonista. Detrás está Maestranza. ¿Qué es Maestranza? Los talleres municipales. Ahí estaban enganchados. Y bueno, vos fijate. Corral, que quiere ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Exacto. Expresidente del Comité Nacional. Entonces vos fijate cuál es la situación. Corral, expresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical Macrista. Sí. El que lo quería Raimundo, intendente de San Lorenzo, como eventual compañero de fórmula. ¿Qué va a hacer Raimundo? ¿Va a estar al lado de alguien que está hurtando luz? No, imposible. Ahora sale a la luz eso. No se sabe en el tema político. Yo siempre aclaro que yo no soy político. Jamás hablamos de temas partidarios. Exacto, no soy partidario, soy totalmente independiente y no tengo aspiraciones políticas, así que puedo decir... Propio de los tiempos de época, similares a los de Macri, algunos legisladores, oficialistas en la Cámara de Diputados de la provincia, niegan, les duele el dedo, que les duele la cabeza, que tiene que ver la mamita, niegan el número, el quórum, en las comisiones que tienen que tratar el tema que planteaba recién Néstor Giustiniani. Ponerle un límite a los tarifazos en la provincia de Santa Fe. Y bueno, ese proyecto de ley, todo eso y esa agrupación de los 15 legisladores de distintos partidos políticos lo logró la multisectorial contra el tarifazo. Nosotros fuimos los que originamos eso y nosotros fuimos los que acompañamos a los legisladores opositores. Y tenemos que tener presente que desde principio nosotros fuimos a la Cámara de Diputados y algunos diputados no nos atendieron o nos atendieron en el pasillo, específicamente apurado, el presidente de la Cámara de Diputados no los quiso atender porque consideraba que era una reunión banal. Y estoy hablando cuando se dio el primer tarifazo. Estoy hablando de Bonfatti también, ¿eh? Exacto, de Bonfatti estoy hablando. Y ahora se asustan por el tema de los tarifazos, ahora salen a descubrir eso, ahora salen a descubrir que cuando quieren de la nación cobrar en cuota el tema de gas, a ellos les parece, no, que eso no tiene sentido cuando ellos la única solución que nos estaban dando con 40 comercios que le llevamos en el 2017 era el pago de en cuota y acumular. Bueno, ahora vamos a ver los números y el tendal que dejaron por esa situación. Y el que se viene. ¿Por qué decimos, y yo quiero que esto me lo explique rápidamente, estamos hablando ya del programa, que estamos mal, pero lo peor está por venir en el tema tarifazo particularmente? Porque, por ejemplo, la gente no se dio cuenta que desde mayo hasta junio, hasta ahora, le han aumentado el 50%, más del 50%, todas las tarifas. ¿Por qué? Por la fluctuación del dólar. El dólar incrementó un 50%, las tarifas están atadas al dólar, por lo tanto se incrementa. Septiembre y octubre el gas te va a aumentar entre un 60 y un 80%. Te va a aumentar la luz también cerca de un 40%, lo cual lleva como arrastre el tema de elevar el precio del agua. Y eso estoy hablando de los incrementos que se van a dar a nivel nacional. Después tenemos que ver los incrementos que el socialismo aplica acá en la provincia de Santa Fe. Aunque siempre te dicen, no vamos a efectuar aumento este año, pero te lo meten a partir del 1 de enero del 2019. Esperemos que por lo menos calmen un poco en el 2019 por el tema electoral, porque todos se transforman en bueno cuando van a la campaña. Perdona, Cara, lo voy a corregir, ya para ir cerrando, lo voy a corregir. Usted me tiene que haber escuchado, y esto es voz populi, es público. Con la anuencia de gobernadores, algunos temerosos de un carpetazo, otros serviles y cómplices, otros convencidos de las bondades de este programa que conlleva un brutal ajuste,
van a presionar en la legislatura nacional para que el próximo presupuesto, 2019, tenga un ahorro, gracias a nosotros y al Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, De de los 300.000 millones de pesos. ¿Quién lo va a pagar eso? Nosotros. Más tarifazos, más recesión. Pero es lo que se estaba hablando con Rubén Giustiniani, que dice que llevan grandes ganancias las multinacionales. No, no llevan... Las pagamos nosotros. Claro, no llevan grandes ganancias, se la están llevando a palada. En carros, en camiones. Exactamente eso. Mientras la gente no puede pagarlo Y y se nosotros vamos a sacrifica. pagar ese brutal ajuste. Alcaraz, le agradezco como siempre su gentileza. No, por favor, gracias a ustedes siempre. Avance TV Rosario, señores. Nos estamos yendo. Como siempre decimos, chau, chau. Buen adiós. Muchísimas gracias. Fe en Dios. Y meterle muchas ganas a la vida. Chao. Hasta la próxima. Chao.